¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es miércoles, es el ombligo de la semana. Estamos a la mitad. Pero ¿quién está contando, no? Ahora con este asunto, los que estamos en casa, los que están en casa, ya ni sabemos qué día es a veces, ¿no? Y apenas estamos comenzando. Qué bueno que están listos, preparados para escuchar un granito de sal. Amén. Considero esto como un grano de sal. Un grano de sal constante, un grano de sal diariamente es lo que va a preservarnos en este mundo, ¿no es cierto? Además, la Biblia dice, nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos aquellos quienes van a resguardar de podredumbre este planeta, esta generación, ¿no es cierto? Vamos a empezar con una oración. ¿Qué les parece? Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, te doy gracias por la oportunidad que tengo de entrar a la casa, al hogar de nuestros hermanos, de mis hermanos, Señor, donde quiera que ellos estén, en cualquier ciudad, en cualquier parte. Yo te ruego que tú los bendigas y tú los prosperes, tú los guardes, tú los sanes, que ellos puedan, Señor, acercarse delante de ti en completa libertad, como dice tu palabra, acercarnos al trono de tu gracia confiadamente, directamente. No necesitamos a nadie más, lo único que necesitamos es a ti, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos, de venir directamente y pedirte a ti directamente, sin ningún intermediario. En el nombre de Jesucristo, amén, amén y amén. Estamos estudiando las 7 iglesias del Apocalipsis, estamos estudiando el libro de Apocalipsis y las 7 iglesias del Apocalipsis, los 7 mensajes que da el apóstol Juan, el Espíritu Santo, mejor dicho, se refiere a algunas de las etapas de la iglesia en general. Los 3 primeros que hemos dado, el Señor ha sido un poco suave en cuanto al regaño, en cuanto a la corrección que ha dado. La iglesia de Sardis es una iglesia que es golpeada, es un mensaje pequeño, son solo 6 versículos. La iglesia de ayer de Tiatira eran 11 versículos, pero esta iglesia, hermanos, es golpeada severamente, es reconvenida severamente, porque esta iglesia, hermanos, Sardis significa los que escapan. Esta iglesia tenía el nombre de que estaba viva, pero en realidad estaba muerta. Es una iglesia un poco fuera de lo normal, pero a la misma vez se vertía muy bien entre la sociedad, entre todos los demás. Parecía que estaba viva, pero vamos a empezar. ¿Qué te parece? Estoy en Apocalipsis capítulo 3 versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Observa otra vez. Escribe al ángel de la iglesia. El mensaje va al pastor. El mensaje va directamente al pastor. Obviamente, todos los mensajes que le llegan al pastor, todos los mensajes que recibe el líder, el ángel de la iglesia, son para la iglesia. La Biblia dice que la bendición, que la unción de Dios cae sobre la cabeza de Aarón, refiriéndose al sacerdote, refiriéndose al líder, y baja hasta el borde de sus vestiduras, refiriéndose a todas partes del cuerpo de Cristo. Entonces, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus. Nuevamente está hablando de la perfección de Dios. 7 significa perfección. 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Nuevamente dice, yo conozco tus obras. O sea, yo soy, por eso siempre se refiere en este capítulo, en este libro, siempre se refiere Dios a Él mismo como yo soy el que soy. Yo soy el que era, yo soy el que soy, y yo soy el que ha de venir. Yo conozco tus obras, quiere decir, yo conozco tu pasado, tu presente y tu futuro. Dios es el único. Dios es el único que puede venir a tu pasado y sanarlo. Dios es el único que puede entrar a tu pasado. Dios es el único que puede entrar a todo lo que sucedió, todos los abusos, a todo lo que sucedió en tu vida. Dios puede venir a tu pasado y sanarlo. Él es el único. Cuando tú vas con un doctor, psicólogo, psiquiatra, lo que sea, cuando tú vas, solo recuerdas lo que está sucediendo. El Señor te da algunos tips de cómo podrías olvidar o perdonar esto, pero el único que puede sanarlo completamente es Dios. Por eso nosotros predicamos
Hemos predicado muchas veces una iglesia de sanidad, una iglesia que es sana, una familia que es sana. Nosotros generalmente somos afectados, hermanos, somos lastimados cuando estamos en la niñez, cuando estamos en la adolescencia. Entonces el Señor le dice a la iglesia de Sardis, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Qué tremenda acusación, qué tremenda revoke, qué tremendo manera de regaño de Dios. O sea, no hay nada peor que una iglesia muerta. Escúchame, no hay nada peor que una iglesia muerta. Entrar a la iglesia de Sardis era como cuando un hombre camina en el desierto y tiene una sed tremenda y luego a lo lejos mira un arroyo, mira un pozo, mira un oasis y luego corre, llega al oasis sediento y luego se encuentra con que el pozo, con que el oasis solo es una ilusión, no está allí, el pozo está seco. Dile a tu vecino, no hay nada peor que una iglesia muerta. Puedes entrar a una iglesia de nuestros días, puedes entrar a algunas iglesias y hermanos, entras y hay mucho bullo, hay mucho ruido, hay muchas actividades, hay muchas conferencias, pero en realidad está viva la iglesia, en realidad está viva la palabra de Dios. Allí es una adoración que toca el corazón de Dios, hay una alabanza que Dios dice, un momento, quiero escuchar a esta iglesia porque esta iglesia sí está adorando mi nombre, sí está adorándome en espíritu y en verdad. Es trágico el hecho del cristiano, hermanos, en esta iglesia. El cristiano en la iglesia de Sardis parecía como que estaba vivo, pero en realidad estaba muerto. Esa no es la idea de Dios. Dios escribió, Dios le dijo a Juan, le dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Lo peor que puede pasarle a una iglesia es que empiece muy bien y que luego se muera. Entiende una cosa, el día de ayer en la iglesia de Tiatira, la iglesia hacía obras al principio, pero siguió haciendo obras, siguió creciendo en forma progresiva, siguió haciendo. La iglesia de Sardis nada más tenía el nombre, tenía un parapeto, nada más tenía un facial, nada más tenía algo, parecía como que estaba viva. Esta iglesia era como el árbol, como la higuera a la que Jesucristo se acercó. Dice la Biblia que iba Jesucristo con sus discípulos, iba caminando, dice que miró una higuera y la ha de haber visto frondosa, la ha de haber visto grande, la ha de haber visto verde, la ha de haber visto de una manera que él creyó, dijo, aquí ha de haber higos. Aquí ha de haber higos. Y se acercó a la higuera y no encontró ninguna fruta, ningún fruto. Y dice que la maldijo, nunca más salga fruto de ti. Absolutamente murió la higuera. Días después los discípulos pasaron por aquí, se sorprendieron y dijeron, maestro, mira, la higuera está seca. Jesucristo les dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, si tienes fe, yo lo haré. La higuera también representaba, siempre que está el nombre de la higuera, siempre que está el árbol de la higuera, siempre la higuera representaba a Israel. Israel era la higuera. La Biblia dice, cuando ya veas que el fruto, que la higuera, que el árbol empieza a dar frutos, entonces debes estar preparado porque Cristo viene. La higuera representaba a Israel. Jesucristo vino a buscar frutos a la higuera, al pueblo de Israel, y no encontró frutos. Todo lo contrario. Lo rechazaron y finalmente lo mataron. Dice, yo conozco tus obras, que dices que tienes nombre de que vives y estás muerto. Dale un codazo a tu vecino, de izquierda y de derecha, dile, ¿cómo andas? Dile, ¿cómo estás? ¿Estás vivo o estás muerto? A lo mejor estás medio dormidón, dile, despiértalo, dile. El segundo versículo dice, estoy leyendo en Apocalipsis 3:2, dice, sé vigilante, hermanos. Habla acerca de es un precipicio, dice, sé vigilante, quiere decir que haz lo que tienes que hacer. Sé vigilante significa no te quedes dormido, no te quedes despierta.
busca una manera de prosperar. Sé vigilante, progresa. Sé vigilante quiere decir, cuídate. Dile a tu vecino, cuídate, cuídate, cuídate. Pero sé vigilante significa, cuídate por tu propio bien. Dice, afirma las otras cosas. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. La iglesia tenía algunas cosas buenas. No todo era malo en la iglesia. Tenía unas cosas buenas, pero ya estaban por morir. La iglesia de Sardis tenía un problema. Tenía un problema con mundanalidad. Todas nuestras iglesias tienen problemas con nuestra mundanalidad. El mundo se quiere meter a nuestras iglesias. Yo no estoy hablando de las luces, no estoy hablando de los instrumentos, no estoy hablando de nada de eso. Eso es parte de la adoración, de la alabanza, del progreso de la iglesia. Hermanos, yo me estoy refiriendo a ciertas doctrinas mundanales. Uno de los problemas que tenía la iglesia, hermanos, de Sardis es los bautizos. Los bautizos se hacían por aspersión. O sea, se le echaba una poquita de agua. A los bebés, primero se bautizaban a los bebés, a los niños. Un niño no tiene pecado. La razón del bautismo es hermanos, la remisión, el perdón de los pecados, el que se han borrado los pecados. Un niño es recién nacido, el único pecado que tiene es el original, y ese cuando muera lo paga. Entonces, un niño, hermanos, no necesita ser bautizado. Era una de las cosas que se practicaban en Babilonia. El mundo babilónico, la carnalidad, hermanos, todas esas cosas estaban invadiendo la iglesia naciente. Entonces dice, sé vigilante, afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Había muchas cosas, hermanos, que ellos habían hecho bien, pero otras cosas no estaban perfectas, o sea, no estaban maduras, no habían madurado. Mucha gente en nuestras iglesias, hermanos, se ofenden de todo. Que porque no me ha llamado, que porque no me ha escrito, que porque no ha venido a mi casa, que porque no me saludó. Era cuando íbamos a la iglesia, dile a tu vecino, cuando íbamos a la iglesia, si no saludabas a alguien se ofendía. Ay, no me ha mirado, y a mí ni siquiera una miradita, nada. Gente que se ofende de todo, anda buscando excusas. Andan buscando excusas para estar tristes. Ellos mismos boicotean su manera de vivir. Quieren vivir tristes, quieren estar tristes. Esa era una de las cosas más tremendas. ¿Te acuerdas cuando salieron los emos? ¿Te acuerdas? Tristes, todos suicidas, todos así. Hay mucha gente así en la iglesia. Parece que están vivos, entran a la iglesia, pero están muertos. Versículo 3 dice, acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Observa, esta iglesia había, hermanos, escuchado la palabra de Dios. Esta iglesia había escuchado la buena palabra de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Esta no era una iglesia extraña. Esta era una iglesia, hermanos, que había escuchado la palabra de Dios y había creído. El problema que había en esta iglesia era la mundanalidad. Cómo entra el pecado, hermanos, a través, poco a poco. Si nosotros no nos cuidamos, lo mismo sucede con nosotros. La gente empieza con las modas, la gente empieza con un montón de cosas, hermanos, que se hacen. Dicen que si nos repiten una mentira 5,000 veces, llega el momento en el que la creemos. Si te repiten algo constantemente, por ejemplo, aceptación de estilos de vidas. Hay gente que dice, no, este es mi estilo de vida, este es mi estilo de vida, esta es la manera en la que yo quiero ser. Y se lo repites a alguien constantemente. Por eso en la televisión tú ves constantemente que están diciendo, ya somos muchos. No somos muchos. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y luego le da una reprensión, le dice, y arrepiéntete. Dile a tu vecino, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. O sea, si has hecho cosas malas, arrepiéntete. Si has hecho cosas que tú sabes que has hecho cosas, hemos hecho cosas, todos hemos hecho cosas que no debíamos de hacer. Arrepiéntete. Constantemente, estoy delante de Dios, Señor, bendíceme, Señor,
prospérame, Señor, me arrepiento, Señor, si hice algo intencional, si hice algo que no tenía intención, perdóname. El rey David decía, Señor, perdóname de los pecados que son ocultos. Hay pecados, hay cosas que nosotros hacemos y no nos damos cuenta de esos, y hay pecados que los hacemos y según nosotros están ocultos, pero no delante de Dios. Él dice, yo conozco tus obras. Dice, acuérdate de lo que has recibido, oído, y guárdalo. Arrepiéntete, pues si no velas, o sea, si no estás al tanto, si no estás al tiro, decían en mi rancho, ponte al tiro. Si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Nunca te han robado en tu carro? ¿Nunca te han arrebatado una cartera? ¿Nunca te han arrebatado tu bolsa? ¿Nunca han entrado a tu casa? ¿Nunca te han robado algo? Cuando menos lo esperabas, ni siquiera lo esperabas. Dice, vendré cuando menos me esperes. Hermanos, la vida no la tenemos comprada. Olvídate del coronavirus, olvídate del coronavirus. Puedes salir un infarto, puedes chocar en un carro, puedes comer algo que te hizo mal, puedes acostarte y ya no levantarte. He oído infinidad de razones. Mi pastor Toño dice, para morirse lo único que tienes que hacer es estar vivo. ¿Es cierto? No, dice, vendré a ti, dice, como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Unas pocas personas. La mayoría de la iglesia, hermanos, iba a la iglesia, daba el gatazo, aparentaba algo, pero estaba muerta. La mayoría de la iglesia estaba viva, la mayoría de las personas que iban a esta iglesia, hermanos, pero dice, tienes unas pocas personas, ¿observas? Tienes unas pocas personas. Siempre hay en la iglesia, me encanta ver viejitas a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, no necesitan tocar la campana, no necesitan hacer ruido. Ellas saben que a las 5 de la mañana se tienen que levantar y tienen que ir a la iglesia. Ellas saben que a las 6 de la mañana tienen que ir a la iglesia. Nadie tiene que invitarlas, nadie tiene que despertarlas, nadie tiene que pasar por ellas. Ellas van con su cabeza cubierta, van, porque ellas saben que tienen que orar a Dios. Dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Finalmente dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Al que venciere significa que estamos en una lucha constante y que la vida es una guerra, es un pleito. Es una constante pelea. Estás luchando. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Nuestra fe está en constante ataque por los medios sociales, por la televisión, por el periódico. Nuestra fe está en una constante lucha. Nuestra vida espiritual también dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Pon atención a esto. Hay un libro con el nombre de todas las personas que van a vivir con Dios, con todas las personas que van a estar con Dios. Dice, no borraré su libro del libro de la vida. El libro de la vida, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, ya lo hiciste. Ya lo hiciste. En medio de luchas, en medio de problemas, en medio de tempestades, en medio de pandemias. Si tu nombre está escrito, ya lo hiciste. Que no borren tu libro, que no borren. Observas que dice, no borraré su nombre. Quiere decir que está escrito, pero también se puede borrar. No pierdas tu salvación. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído para oír, úselos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué bueno es Dios. Dice, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. Cuando salga el nombre, cuando el ángel lea el nombre y diga, vamos a suponer que diga, ¿cómo vamos a decir? Roberto García.
vamos a suponer que diga Ali García, vamos a suponer que diga Gerardo Herrera, tú vas a levantar tu mano, tú vas a levantar tu mano, vas a decir presente. ¿Te acuerdas cuando ibas a la escuela? Presente. Y cuando el ángel diga tu nombre, cuando el ángel diga Magdalena Montoya, Francisco, cuando ellos digan el nombre, tú vas a decir, aquí estoy, Señor. Y Jesús va a decir, este aceptó mi palabra, este aceptó. Lucila Díaz, este aceptó. Ani Díaz también aceptó. Lalo también aceptó. Cuando Dios diga el nombre, ya me metí en problemas porque no mencioné el nombre de toda la iglesia, pero cuando Dios diga tu nombre, Jesucristo va a decir, este aceptó mi mensaje, aceptó la sangre que yo derramé en la cruz por él. Quiero terminar con esto. El que tiene oído para oír, úselos. Vamos a orar, ¿qué te parece? Padre, te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias por la oportunidad que tengo de llegar a los hogares de mis hermanos. Señor, yo te ruego que tú los bendigas y los prosperes. Bendícelos, prospéralos. Señor, bendícelos de tal manera, Señor, que ellos puedan darse cuenta que la bendición viene de ti. No de su inteligencia, no de sus pensamientos, no de sus buenos planes, sino que la bendición viene de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo yo te bendigo y te doy gracias. No quiero terminar sin antes darte la bendición sacerdotal. La Biblia dice, Dios te bendiga y te guarde. Dios te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te llene de paz. En el nombre de Jesucristo. Amén.